dos maneras. La primera, voluntariamente. Vamos a ver qué dice Colosenses 3. Vámonos a Colosenses capítulo 3. Una de las maneras de andar en humildad es voluntariamente. Colosenses capítulo 3 nos dice así el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Cómo se visten los santos y amados? Se visten de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De eso se visten los escogidos de Dios. Así es que a usted yo le recomendaría en esta tarde que decidiera voluntariamente ser una persona humilde, sencilla. La segunda manera de andar en humildad, ¿cómo cree que es? Si la primera es voluntaria, ¿cómo cree que es la segunda? ¡A fuerza! Es a fuerzas. De todos modos, Juan, te llamas. Dios va a tratar con tu orgullo. Dios va a tratar con tu soberbia. Y Dios te da a escoger dos maneras: voluntariamente, flojito y cooperando, flojita y cooperando. Cuando la humillación es inminente, relájate y goza. Voluntariamente o a fuerza. Es a fuerza. Cuando Dios humilla, duele. Alguien présteme una silla, por favor, présteme en esa silla. Gracias. Cuando Dios humilla, siempre, no de vez en cuando, no algunas veces. Cuando Dios humilla, siempre duele y duele mucho. Y lo peor de todo es que todos se dan cuenta. Porque de eso se encarga el diablo. Le ayuda a Dios. Para eso se ofrece aquel metiche. Para que cuando Dios empiece el trabajo de humillación, el diablo se encarga de hacer toda la publicidad de todo hecho. Cuando Dios humilla, tiene un propósito. Tiene un propósito. Váyase al Salmo 119. Salmo 119. Lo vamos a leer todo. No se espante. Salmo 119. Fíjese lo que nos dice el versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Fíjese lo que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando usted voluntariamente no anda caminando con un corazón sencillo y humilde, usted va a entrar al programa a fuercioris. Y es gratuito. No le cuesta a usted más que la puritititita vergüenza. Lo único en lo que usted va a invertir. Pero yo quiero recordarle que ya sea a fuerzas o voluntariamente, el propósito de la humillación viene de parte de Dios. Cuando Dios humilla, no, escuche muy bien, no se detiene hasta que usted no inclina su cabeza. Y yo le voy a contar una historia personal. Estaba yo en un congreso, la pura crema innata de líderes, pastores, y estaba su pastor sentado en una actitud de: ¿qué me va a enseñar? Y hicieron alarde del predicador. Es fulano de tal, pastor de la iglesia sutana de tal, habla hasta silente, no, de todo, es una monería. Y estaba yo escuchando al predicador. Mi esposa estaba a un lado. Y como el diablo se encarga de que cuando entre el proceso de humillación a forcioris, empieza el trabajo de que todos se den cuenta de que Dios te va a humillar. Y bueno, estaba mi esposa a mi izquierda, estaban unos de mis pastores a la derecha, ancianos de mi congregación atrás de mí,
y todos atentos a la gran conferencia. Y a este predicador se le ocurre equivocarse con una palabra. Y yo, todo un docto en griego y en hebreo y en exégesis, lenguas vivas, muertas y pudrientas, dije: este hombre se equivocó. Y mientras estaba yo criticando la palabra, que al haberse equivocado se fue por la derecha, habiéndose tenido que ir por la izquierda, pues hizo un embarradero de sermón. Y entonces me empieza un dolor aquí. Y seguía el hombre hablando y yo criticándolo. Y entre más me agachaba, menos me dolía. Pero cuando llegaba a esta posición me dolía. Y entonces me salí de la silla y empecé así, y se me quitó el dolor. Venía otra vez fuerte y me tenía que agachar. Para no hacerle cuento largo, llegó mi boca al piso. Si yo hacía esto me dolía, si hacía esto me dolía. Tenía que estar con la boca y con esta pequeña nariz en el piso. Y todos mis pastores, mis esposos, este Dios le está revelando algo. Es nuestro pastor, algo le está diciendo Dios. Sí, eres un soberbio. Por eso le digo por experiencia propia, cuando Dios humilla, te va a doler. Todos se van a enterar y al final va a ser su voluntad sobre ti. Vámonos a Éxodo capítulo 3. Sigue aquí conmigo. ¿Necesita usted una humillación? Comuníquese con Dios. Yo le puedo recomendar algunas buenas humillaciones. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Y dice así: ven, Éxodo 3:10. Por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y si usted sigue leyendo toda la historia, cuando Moisés se presenta ante Faraón, le dice Moisés a Faraón: ¿hasta cuándo te vas a humillar delante de mi Dios? Existen dos tipos de humildades. Porque hay dos tipos de humildades entre el pueblo de Dios. Esto déjaselo, no estamos hablando de los de allá afuera, estamos hablando de la gente que tiene a Jesús en su corazón. Dos tipos de humildades: la auténtica y la pirata. Sí, la auténtica y la falsa. Checa al que está junto a ti, ¿cómo lo ves? ¿Su humildad es verdadera o es piratona? Chécale. Ahí te va la pregunta. Ahora si tuvieras un espejo, revísate tú. ¿Cómo está tu humildad? ¿Es falsa? Oh, sí, pastorcito. ¿O es verdadera? Vamos a ver. Número 1. La falsa satisface el yo. El yo. La verdadera se duele cuando el yo quiere tomar autoridad. La humildad falsa alimenta el ego. ¿Se acuerdan del novio ayer cuando leía sus pactos? Está engañado ese muchacho. Decía que era galán. Solo ese bombón se enamoró de ese chocolate, porque